angiotensina Ya, 2, por fin 1 se acabó el convierte examen, en ¿qué creen? angiotensina El 2 lunes se lo con la saco. enzima convertidora de Estoy hasta el pito angiotensina ya. que viene de los pulmones. Ya, por favor, que se Y acabe esta noviembre. No angiotensina puedo 2, más. la angiotensina 1 es altamente, Ay, bueno, pendeja, la güey. angiotensina 1 es vasoconstrictora, pero no tan efectiva. Pero la angiotensina 2 sí es un vasoconstrictor Espérame. muy importante que hace que aumente la presión arterial. Y la angiotensina 2 estimula la producción de aldosterona. La aldosterona retiene sodio principalmente, retiene sodio y con esto retiene agua y aumenta la presión arterial. Esto en caso de descenso de la presión arterial. Y por eso les decía que, y aquí está otro diagrama, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, angiotensina 2 y angiotensina 3, pero está ya. Y aquí tenemos otra vez otro diagrama que habíamos dicho, que la renina principalmente es liberada del aparato yuxtaglomerular de los riñones, eso ya lo habíamos dicho, libera renina, y luego después en angiotensinógeno se convierte en el angiotensinógeno que viene de principalmente del hígado, se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 por presencia de una enzima convertidora de angiotensina que viene principalmente de los pulmones, se convierte en angiotensina 2. Acuérdense que aquí en estos niveles es donde actúa, dice, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si inhibimos esta enzima convertidora de angiotensina, no se va a convertir en angiotensina 1 ni en angiotensina 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al bloquearse esto, al inhibirse la enzima convertidora de angiotensina, a inhibirse la enzima convertidora de angiotensina, al quedar inhibida en este momento, pues ya no se convierte en angiotensina 2, ya no va a haber vasoconstricción, por lo tanto ya no va a haber estimulación para que se produzca ¿cómo se llama? Para que se produzca aldosterona, y por lo tanto pues ya no va a haber retención de sodio, ¿sí? Y entonces ya no va a haber retención de agua y ya no va a aumentar la presión arterial. Entonces esto es así como actúan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, el sistema nervioso, dice, la regulación de la presión arterial se encuentra en el centro vasomotor también. En el piso del cuarto ventrículo, este centro recibe informes del seno carotídeo del arco aórtico. Esto les mencionaba yo que a veces que en el seno carotídeo, cuando nosotros vemos un paciente que está taquicárdico, así bien taquicárdico, comenzamos a darle masaje aquí en el cuello, y comienza a disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial un poco. Entonces ahí se encuentran principalmente el seno carotídeo, por eso de las carótidas. También y del arco aórtico, de las cavidades del corazón. Principalmente dice que el centro regulador, centro vasomotor, se encuentra en el piso del cuarto ventrículo. Les digo que en el cerebro nosotros tenemos dos ventrículos que se llaman ventrículos laterales, y del ventrículo de donde se forma líquido cefalorraquídeo, del ventrículo lateral circula este líquido cefalorraquídeo al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Entonces es aquí en el cuarto ventrículo donde se encuentra la regulación del centro vasomotor, pero recibe información del seno carotídeo, del arco aórtico, de las cavidades del corazón, de la arteria pulmonar, de las venas cavas y del propio sistema nervioso. ¿Qué es lo que recibe de información? Pues recibe información para ver si está baja o está alta la presión o qué sé yo. Todo esto, estas cosas, las recibe. Entonces, esto pues tiene relación con la corteza, el hipotálamo, que permite la regulación de la presión, sobre todo el hipotálamo, ¿sí? El sistema vasoconstrictor renina, angiotensina, requiere de unos 20 minutos para estar totalmente activado. Es decir, este sistema necesita de 20 minutos. Cuando comienza a bajar la presión arterial, entonces comienza
a retenerse, comienza a producir angiotensina, primero renina y luego se convierte en angiotensina y luego después. Pero esto requiere de unos 20 minutos para que se active totalmente y pueda aumentar la presión. Este sistema es un poco lento, es muy diferente al de los reflejos nerviosos y el sistema simpático, noradrenalina, adrenalina. Lo vemos y lo palpamos. Esto se puede observar fácilmente. Si ustedes van en la calle y se espantan con algo, inmediatamente el sistema simpático comienza, ¿sí? Hay una descarga adrenérgica y comienza el corazón a palpitar inmediatamente y aumentar la presión arterial. Entonces lo mismo sucede también cuando hay un traumatismo, ¿cómo se llama? Un traumatismo, un accidente automovilístico, pues sí, qué sé yo, se cayó en un barranco, qué sé yo, le dieron un disparo, una herida por arma blanca o una herida penetrante de abdomen o lo que sea. En este momento, aunque no ha bajado la presión, pero en este momento el sistema simpático noradrenérgico y adrenalina es rapidísimo porque inmediatamente comienza el simpático a actuar y comienza a producir noradrenalina y la que se convierte en adrenalina. Entonces esto hace que aumente la presión arterial y que aumente la frecuencia cardíaca inmediatamente. Y esto se palpa, esto se ve, se siente cuando nosotros vamos inclusive nada más con el hecho de ver un accidente y nos espantamos inmediatamente, nuestro sistema simpático aparece y comenzamos a una descarga adrenérgica y que hace que nosotros nuestra frecuencia cardíaca aumente. Esto es siempre, pero este sistema vasoconstrictor del reflejo nervioso es mucho más rápido, es intenso, rapidísimo. Actúa en segundos. Inmediatamente que comienzas a tener ese trauma, inmediatamente comienza el sistema simpático a actuar. No es como el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que necesita 20 minutos más o menos para actuar. Si le agarraron la onda, la angiotensina 2 actúa directamente solo en los riñones, ¿sí? Para provocar la retención de sal y agua, pues mediante la aldosterona. También provoca la secreción de aldosterona de las glándulas suprarrenales. La aldosterona a su vez aumenta la reabsorción de sal y agua en los túbulos renales. Ahora, vamos a ver antagonistas de los receptores de angiotensina o angiotensina, o antagonista de angiotensina. Antagonistas de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina. Son los medicamentos, principalmente, esto va a actuar a nivel de angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, ya sabemos. Es la hormona activa principal del sistema renina-angiotensina, porque la angiotensina es la que hace la vasoconstricción y hace que aumente la presión arterial. Y es un importante factor determinante de la fisiopatología de hipertensión. Entonces la presión arterial está aquí, el meollo del asunto. Se une a los receptores AT1, ¿sí? Existente en muchos tejidos como el músculo liso, músculo vascular, glándulas suprarrenales, riñones, corazón, etcétera. Ahí va a actuar. Y aquí es a donde induce varias acciones biológicas muy importantes. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues vasoconstricción, ¿sí? Liberación de aldosterona, también estimula la proliferación de células musculares lisas, ¿sí? Entonces, la angiotensina hace todo esto. Se ha identificado un segundo receptor de la angiotensina 2, el subtipo AT2, pero no tiene ningún papel conocido en la homeostasis cardiovascular, solamente el AT1, que se une a los receptores AT1, ¿sí? Principalmente. Acuérdense, porque esto
es importante. Dice, losartán es un medicamento que es antihipertensivo de los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿sí? Losartán es un compuesto sintético potente activo por vía oral, pues por vía oral, que se une selectivamente a los receptores AT1. Entonces es aquí donde va a actuar algunos medicamentos, en los receptores AT1. Si se acuerdan cuáles son las acciones de al igual que su metabolito. Es decir, este medicamento, losartán, se convierte ahí al metabolizarse, al catalizarse y todo esto, se convierte en su metabolito, que también es activo, el ácido carboxílico, y bloquea todas las acciones de importancia fisiológicas de la angiotensina 2. Entonces, al unirse ahí, ya no deja que actúe, ¿sí? Ya no deja que actúe la angiotensina 2, ¿sí? Porque dice aquí, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, es la hormona activa principal del sistema renina-angiotensina y un importante factor determinante de la fisiopatología de hipertensión. Esta se une a los receptores AT1, ¿sí? Existente en muchos tejidos, en músculo liso, vascular, glándulas suprarrenales, riñones, corazón, etcétera. Induce varias acciones biológicas importantes como vasoconstricción, liberación de aldosterona, también estimula la proliferación de células musculares lisas. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros bloqueamos, quitamos, hacemos que, como losartán, ¿sí? Dice, es un compuesto sintético potente activo por vía oral que se une selectivamente a los receptores AT1. Entonces se une ahí, ¿sí? Y también su metabolito es activo y se une también y bloquea todas las acciones de importancia fisiológica de la angiotensina 2. Entonces no deja que actúe la angiotensina 2. No deja que actúe en la angiotensina 2 porque sus receptores ya están ocupados. Entonces, si ya están ocupados, no va a haber reacción, independientemente del origen de la vía de la síntesis de Entonces, ya no va a haber acción y ya no va a aumentar la presión arterial. Es así como actúan este tipo de medicamentos. Entre esos, pues ya tenemos telmisartán, losartán, misartán, todos los sartán, ¿sí? Todos terminan en sartán. Entonces, existen otros bloqueadores, los bloqueadores beta, otros antihipertensivos. Cuando se activan los receptores beta, la respuesta del corazón es un aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces, principalmente existen receptores a nivel de corazón, beta 1 y beta 2. Dice, la respuesta del corazón es un aumento en la frecuencia cardíaca cuando se activan los receptores beta. Comienza a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil del corazón. Entonces el corazón se contrae más fuerte. Las sustancias que bloquean estos receptores antagonizan los efectos de la estimulación simpática y de la acción de las catecolaminas sobre el corazón. Sobre todo las catecolaminas que son adrenalina, la noradrenalina, adrenalina, ¿sí? La dopamina también. Entonces, todas estas, ¿sí? Antagonizan, ¿sí? Y se antagonizan los efectos de la estimulación simpática. Entonces, acuérdense que la estimulación simpática se mueve a través de catecolaminas, es decir, de noradrenalina y de adrenalina. Perdón. De adrenalina y noradrenalina. Entonces, si la noradrenalina y la adrenalina aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la presión arterial, entonces, ¿qué pasa?
estas sustancias bloquean a estos receptores, los receptores beta. Entonces, al bloquearlos, antagonizan el efecto de estimulación, entonces ya no hay aumento de la presión arterial, porque se bloquea el simpático, se bloquea principalmente los efectos simpáticos de noradrenalina y adrenalina. El propanolol es uno de ellos. Antagoniza la acción del simpático, de la acción simpática, de la adrenalina, noradrenalina y del isopropil arterenol. Es decir, bloquea los receptores beta del corazón, por lo cual es útil en varios tipos de arritmia, principalmente los bloqueadores cuando hay una arritmia, cuando hay una frecuencia cardíaca arrítmica. Entonces, el propanolol ayuda. También disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial, el propanolol. Entonces, se da para estos casos y también disminuye la arritmia cardíaca porque va a hacer que disminuya un poco la fuerza contráctil y sobre todo la frecuencia cardíaca, regularizando la frecuencia cardíaca y regularizando la fuerza contráctil del corazón. Entonces, estos son bloqueadores beta que van a hacer que no aparezcan otras contracciones antes o después, que van a ser característico a veces de una arritmia. La acción cronotrópica, oye, sea cronotrópica quiere decir frecuencia cardíaca, de la frecuencia lo que provoca la frecuencia cardíaca. Y la inotrópica, que es la fuerza contráctil, ¿sí? Negativa del propanolol, lo que quiere decir que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza contráctil del propanolol. Todo esto explica que se reduzca la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza contráctil del corazón y tiende al descender el gasto cardíaco y la presión arterial. Entonces desciende el gasto cardíaco. Ya decíamos que es el gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que sale en cada contracción cardíaca, en cada bombeo, en cada contracción. Decíamos que puede ser gasto cardíaco hablábamos en onzas, 2 onzas que son 60 mililitros, 60 o 70 mililitros por cada contracción en un corazón normal adulto. Entonces decíamos que son, si son de 60 mililitros, 60 mililitros por cada contracción, 60 por cuántas contracciones en un minuto, 6 por 8, 48, son 480. Entonces lo que, ¿sí? ¿Estamos bien en las cuentas? 60 a 70 mililitros por cada contracción, que es el gasto cardíaco por 80 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Son 5.600, son 5 litros, 5 litros, 600 mililitros, o ya sea 5.600 mililitros del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? La acción tiende a descender el gasto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco, que empuje más sangre y que esto hace que empuje más sangre hacia la aorta y que al disminuir el gasto cardíaco, pues disminuye también la presión arterial. Y esta fuerza de contráctil del corazón, que está muy fuerte, también hace que disminuya un poco. Entonces, eso es lo que dice con la acción cronotópica y inotrópica negativa del propanolol. Estas son las acciones de el propanolol. El propanolol es un antagonista competitivo de los receptores adrenérgica beta 1 y beta 2. El propanolol, como otros beta bloqueadores, tiene efectos inotrópicos negativos y está por lo tanto contraindicado en insuficiencia cardíaca no controlada. Entonces, si hay una insuficiencia cardíaca, si el corazón no aguanta empujar la sangre, imagínense, está luchando ahí para empujar la sangre, para sacar la sangre a través de la aorta, el ventrículo izquierdo, pero está así a luchas, sí, bombeando, y le ponemos un propanolol, pues le damos la torre porque va a bloquear, ¿sí?
principalmente ya va a disminuir la fuerza contráctil. ¿Qué más? Que dijimos que iba a tener disminución de la fuerza contráctil y disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, el corazón por eso está contraindicado en insuficiencia cardíaca, porque el corazón está insuficiente. Y entonces le estamos, en vez de que lo ayudemos a que saque todo esto, estamos haciendo que desfallezca más el corazón. Pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Si administramos propanolol de mala forma, ¿se puede causar un retorno venoso? Como el retorno venoso existe siempre, ¿no? Lo que pasa está en que disminuye la fuerza contráctil del corazón. De por sí, esto es para que disminuya la presión arterial. Disminuye la presión arterial, o también en caso de arritmia, alguna arritmia. Al administrar propanolol disminuye el gasto cardíaco, dice. El gasto cardíaco disminuye el gasto cardíaco, pero de por sí el corazón está bombeando con fuerza, ¿sí? Hay presión arterial alta a nivel sistémico, y el retorno venoso siempre existe este retorno venoso, aún con presiones altas, y con disminuyendo la presión, pues también el retorno venoso continúa, ¿sí? El retorno venoso, y este retorno venoso llega a la aurícula derecha, principalmente a través de las cavas superior e inferior, de las dos cavas, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, a través de la válvula tricúspide, y de aquí pasa a la arteria pulmonar, que lleva sangre venosa y llega a los pulmones. ¿Eso es lo que me quieres decir, o cómo está la cosa? No, sino que pueda provocar que haya circulación retrógrada. ¿Cómo? O sea, que haya circulación retrógrada, sino que la sangre ya no pueda circular y empieza a... No tanto. Lo que pasa es que solamente en caso de insuficiencia cardíaca, que el corazón no funciona, entonces sí, va a haber pues puede haber problemas, porque el corazón de por sí está desfalleciendo, tiene una de por sí el corazón ya está insuficiente, está cansado, no bombea bien, y si tú le pones algo que ese corazón ya no bombee tanto, que ya no tenga la fuerza contráctil, ¿sí? Y entonces estamos provocando un problema mayor. Pero en este caso, pues el retorno venoso continúa, ¿sí? El retorno venoso continúa. Pero cuando el retorno venoso ya no es tan importante, pues lo primero que va a haber es que a nivel de aurícula, pues no reciba gran cantidad de sangre. Ahí en la aurícula derecha, de por sí en la aurícula derecha, al ventrículo derecho, el paso de sangre tiene que llegar con una cantidad exacta de volumen para que pase de la aurícula al ventrículo, y del ventrículo hacia la arteria pulmonar, para que se oxigene ahí, y tiene que haber una presión, que es la presión sistólica. Entonces la presión sistólica, la presión arterial que siente en 120 sobre 80, nos muestra 120 es la presión sistólica y 80 es la diastólica, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una presión también en las venas, una presión disminuida en las venas, pero que llega al volumen exacto hacia la aurícula y el ventrículos derechos, para que pueda fluir sangre hacia la arteria pulmonar. Hay casos en que puede ser que disminuya esto, en caso de que las venas, las válvulas venosas también se obstruyan o se cansen de subir sangre, por ejemplo, como sucede en las
en las varices de los pies, en las extremidades, hay ya no hay flujo de sangre que llega, que totalmente llega a la circulación distal. Entonces este flujo de sangre que asciende, que tiene que llegar al corazón derecho, se queda estancada ahí, se queda estancada y produce edema, produce inflamación aquí a nivel de las extremidades inferiores. Por eso hay un edema y retención de líquidos, inclusive hasta se llegan a ulcerar, porque la retención de líquidos es pura sangre desoxigenada, sin nutrientes, todo. Entonces son piernas, a veces son muslos o son piernas y todos, que extremidades que se edematizan, que están completamente pletólicas, llenas de líquido, y por una insuficiencia venosa. Sucede que, por ejemplo, pero eso es otro problema diferente. O también cuando los pacientes también tienen varices esofágicas, no fluye sangre, toda la sangre a través del, que llegue hacia la aurícula derecha. Entonces estas venas esofágicas se ponen tortuosas, se llenan, se edematizan, se inflaman, todo, y pueden romperse y producir un sangrado a nivel esofágico, porque pues el hígado está dañado, y que que hay una retención de sangre atrás de esa circulación, y que hace que estas venas estén estancadas, tengan estancamiento de sangre. Es por eso que comprender todo esto significa que le demos repaso también a la circulación mayor y a la circulación menor. Por eso les hablaba yo que tienen que saber más o menos cómo va la circulación y cómo va, porque el corazón empuja la sangre, pero ya la empuja cuando ya lleva nutrientes. Ya previamente ya lleva nutrientes, ya lleva oxígeno, ya lleva todo, y entonces la distribuye en todo el cuerpo, y luego es recogido a través de las venas y mandada otra vez hacia el corazón, para que otra vez ya vuelva a circular. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, pues ustedes se van a encontrar con problemas en la práctica diaria de cefalopatía hipertensiva. Estos pacientes, a veces, si no se les atiende rápido, pueden caer en una cefalopatía hipertensiva. Pueden tener ictus, o ya sea pueden tener un problema hemorrágico isquémico a nivel cerebral. En ocasiones existen infartos cerebrales en donde se contraen las arterias y no dejan pasar la sangre a la circulación distal, y esto en estos momentos son momentos ¿cómo se llama? Son momentos rápidos de atención, porque en estos casos pues por eso se da en algunos medicamentos en esto un problema isquémico y hemorrágico. A ver, aquí les decía, le hablaba yo sobre unas palabras. ¿Dónde está? A ver, voy a ver.
Manuel, agárrame el chile y juega con él. Ok. ¿Nicolás? ¿En serio? ¿Estás jugando? ¿Qué? ¿Cómo Nicolás? Colás y Nicolás. Agárrame el chile y ya te vas. Lorenzo, pinche Nelson. Ese yo nunca lo había escuchado. Tú no, pero es que lo escuchas, mira, todo el tiempo. Que se gusta de posible. José. Francisco. Antonio. Guillermo. Tu culo de termo. Víctor, ese ya te lo estás inventando. ¿Cómo está inventando? ¿Qué parece que tú no? Mauricio. Mi chile es tu vicio. Te pongo de chilito de vicio con mi Ok, ya, a ver, Herculano. ¿No? Bueno, ¿Qué es? No me estoy metiendo en tus cosas, solo quiero saber qué es eso. les tenía yo que hablar de la nifedipina y de la nimodipina. Estado viviría. Según internet, Stitch mide 3 pies y 6 pulgadas. Pasándolo a metros, Stitch No son, no, yo creo que ya no lo encuentro. chaparra de México es azul. A Stitch le mama la playa y aparte es azul, como el mar azul. Y por último, a Stitch no se le entiende muy bien cuando habla porque habla muy rápido y muy raro. Y eso nos lleva a nuestra conclusión. Stitch viviría en Yucatán ya que tiene todo para vivir ahí. Le gusta la playa, es azul y aparte ya tiene la 101. Correlación, Si Stitch inhibidores, los canales del calcio. ¿Has hablado de eso? Creo que no. Bueno, son bloqueadores del canal del calcio. Bloqueadores del canal del calcio. Serían 234.000. Usaré 4 melodías. Esta será la A. Ah, En este lugar se aplicará el examinal. El método del examen. ¿cómo no? Sí, ya les hablé de esto. Ya les hablé de los bloqueadores del canal del calcio, fue al principio lo que les hablé. ¿Se acuerdan que les dije que los bloqueadores del canal del calcio o calcio antagonistas, nifedipino, amlodipino y el que hacían verapamil, pues es lo primero que les dije. La nifedipina principalmente vienen capsulitas que a veces cuando hay una presión arterial muy alta, inmediatamente agarramos y le picamos ahí porque la cápsula viene adentro viene un líquido que la podemos poner sublingual porque acuérdense que todo se absorbe. Acuérdense que los medicamentos tienen absorción, primero absorción, distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos. En la absorción se pueden absorber de diferente manera. Entonces se puede poner sublingual este medicamento, sublingual. Así que se pueden poner, hay diferentes vías de administración, diferentes vías por las cuales se puede absorber el medicamento. Por instilación, por sublingual, por la nariz, intramuscular, intravenosa en la piel, etcétera. Muchas vías. El nifedipino, les digo, está muy hipertenso, le pone
unas gotas más bien, o toda la cápsula. Ahí sí se la aplasta y sale el líquido, se vaya toda la parte abajo de la lengua, inmediatamente comienza a bajar la presión arterial. El Varapemi, les digo que cuando hay una frecuencia cardíaca muy aumentada, también les hablaba del nimodipino. Aquí está el nimodipino, aquí está. Mira. La nimodipina, principalmente en los infartos cerebrales, es muy efectiva porque actúa a nivel de los canales del calcio, disminuyendo principalmente el espasmo a nivel arterial. Aquí está, para darles un repaso, los antagonistas del calcio del grupo de hipopirídidas reduce la entrada de las membranas de los iones de calcio a través de los canales lentos del calcio hacia la célula. Pues el calcio, acuérdense que es el calcio el que actúa a nivel de la contracción de las fibras musculares. Nifedipino actúa en especial en células musculares lisas de las arterias y coronarias y los vasos de resistencia periférica, y hace que se dilaten las arterias coronarias y reduce el tono del músculo vascular, es decir, esa apretadera que tiene el músculo vascular, el tono, si un músculo liso en las arterias coronarias, esto lo reduce y hace que pues esté más suavecita esto y fluya un poco mejor la sangre. Pero esto es lo que disminuye este espasmo de las arteriolas, principalmente coronarias. Y aquí está la nimodipina que les hablaba. Profilaxis en el tratamiento de déficits neurológicos isquémicos consecutivos a espasmo arterial cerebral por hemorragia subaracnoidea de etiología aneurismática. Esto les decía yo la vez anterior, que esto pues hace que disminuya principalmente este espasmo a nivel arterial de las arterias cerebrales, y esto cuando sucede en los pacientes que tienen una encefalopatía principalmente por un infarto cerebral o algo así, pues se les da nimodipina y los pacientes hasta parece que reviven, parece que lo saca uno cuando lo saca uno al paciente de esta inconsciencia, los pacientes vuelven en sí y sin daño neurológico muchas veces, siempre y cuando se actúe a brevedad para no llegar al daño neurológico, y se les da nimodipina. Entonces ya les había hablado de eso, del antagonista del calcio, les había hablado del verapamilo, ¿sí? Entonces esto es. Pues nos vemos el día lunes hasta acá para el examen. Ya lo tengo hecho, de buena gana se los pondría el sábado o el domingo. ¿Cómo la ven? Y el lunes no, está bien. Porque adelantáramos un poquito, hay algunas cosas que nos hacen falta, que ustedes entiendan bien y que sepan ustedes que una urgencia es una urgencia, y no nada más es nosotros como médicos, a veces podemos imaginarnos muchas cosas de cómo atender a un paciente, pero siempre hay que leer mucho, tener un conocimiento más alto para tener la lógica de atender o algo muy sencillo. Entonces, eso es lo que les digo, que ustedes deben de estudiar, leer mucho para que tengan esa capacidad y les digo, siempre con su estetoscopio, aquí en el cuello, inmediatamente al abuelito, a la mamá, al papá, el otro, con decirles que les decía yo que un muchacho siempre andaba oyendo todo y hasta a su perro le oía su corazón para ver cómo estaba funcionando, y se dio cuenta cuando su perro tenía una arritmia porque ya tenía como 16 años. Entonces dice, está rítmico, ya no es rítmico el corazón del perro, el de todos, tiene que ser rítmico, como sea, pero tiene que ser rítmico y exacto. Si hay una arritmia, se dan cuenta inmediatamente. Ustedes oigan el corazón, oigan los pulmones, se eduquen a su oído
a escuchar todos los ruidos cardíacos, los ruidos abdominales. Cuando alguien tiene un peristaltismo muy aumentado, escúchenle su abdomen, escúchenle todo, pero escuchen primero un abdomen que está bien, que no tiene peristaltismo aumentado, que tiene el peristaltismo normal, antes de comer, después de comer, o qué sé yo, para que oigan los diferentes tipos de peristaltismo. Y cuando ustedes escuchen un peristaltismo patológico, porque el paciente tiene diarrea, y se van a dar cuenta cómo escucharon ese abdomen. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan, que le tomen la presión, que le tomen el pulso, que le tomen la frecuencia cardíaca, que le tomen que todos los signos vitales, que si tienen su oxímetro de pulso, si no, pues el llenado capilar, vean todo, exploren a su paciente, exploren a la gente normal, para que cuando ustedes tengan un paciente que tenga una coloración anormal en la parte distal, en las uñas y todo eso, se darán cuenta, está cianótico, tiene llenado capilar lento, hay que buscar por qué es ese llenado capilar lento. Hay que ver en los dedos, a veces dicen los dedos tienen, se ven como palillos de tambor, porque terminan así como una bolita. Esos pacientes a veces tienen alguna patología, una patología no reumática, sino una patología cardíaca. Entonces, dedos en palillos de tambor, vean todo esto, todo se tienen que explorar, y todo tiene deformidad en los dedos, deformidad que se va formando, entonces van viendo, ¿sí? Van viendo que este paciente tiene un problema de artritis reumatoide que está iniciando. Todo tenemos que estar observando, pero tienen que saber escuchar todo eso. ¿De acuerdo? Entonces el día lunes, sin falta el examen, ahora sí, va a caer. Doctor, un favor. ¿Mandé? ¿Habrá forma de pasar el examen para el martes? No, ya no, porque martes para miércoles, jueves para viernes, no, ya es la última, porque vamos muy atrasados. Yo quería adelantarlos el sábado o el domingo, imagínense, para que el lunes tuviéramos libre de tener clases, pero dicen que el lunes, pero es el lunes, ¿no? Es que el lunes tenemos un examen ya programado, entonces queríamos... ¿A qué horas tienen su examen? Me parece que es a las... ¿A qué hora era? A las 12, creo, 11. Bueno, pues que pues no queda otra que el lunes tengamos el examen. Oiga, Doc, ¿y cuántas preguntas van a hacer? La reglamentaria, 50. Ok. ¿No? Dale. Hecho. Nos vemos el lunes, se ponen abusados. Gracias, doctor. Sí, que les vaya muy bien. Buena tarde. Así hay que leer mucho, estudiar mucho. Sale, buena tarde igualmente.